Ahora, quiero introducirme al texto de esta mañana que vamos a predicar en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Leo del versículo 1 al versículo 5, hermanos. Lo leemos en el nombre del Señor, esta palabra. Me acompañan de pie un momentito más, hermano. De pie un momentito más. Y luego de la lectura, entonces ya vamos a escuchar el mensaje. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y todos decimos amén. Padre, bendícenos en esta hora, ilumina nuestro entendimiento. Espíritu Santo, ilumínanos para que podamos recibir la palabra, y que en esta mañana la palabra meditada se convierta en palabra encarnada, para que podamos ir y vivir esta palabra que tú nos estés dando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. En este evangelio, en esta epístola, el apóstol Pablo está tratando de instruir a la iglesia sobre la verdad de que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Esta declaración ha sido una declaración que ha traído reforma, renovación, restauración a la iglesia a través de los siglos. Cuando alguien ha descubierto que la vida cristiana se vive por fe, y entonces ha venido restauración a la iglesia. El propósito de Pablo al escribir esta carta a los hermanos en Roma, a los cuales no conocía y donde nunca había estado, era darles a conocer el mensaje que él predicaba en todas partes donde él llegaba. Su mensaje era el evangelio de Dios acerca de Jesucristo. Él no tenía nada escondido, lo predicaba en todo lugar. Y él les escribe a ellos antes de llegar a decirles: esto es lo que estoy predicando en todo lugar. No hay secretos, se los llevo y se los voy a dar. Y entonces dice él que estaba pronto a ir a anunciarles el evangelio a los hermanos, para que tuvieran claridad de qué era el evangelio. Por lo tanto, el propósito de él es que ellos conozcan el evangelio de Dios acerca de Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo, escribiendo esta epístola, él tiene una lógica que está desarrollando. Hemos estado desde el capítulo 1, hemos venido con todos estos capítulos. Y en su lógica, en la manera que estructura su epístola que está escribiendo, hermanos, con el capítulo 8, digamos que él estaría cerrando todas las verdades de la doctrina del evangelio, estaría terminando ahí. Y de ahí para adelante, él, en la lógica de las escrituras de Pablo, él debería saltar a lo que se llama las exhortaciones de la práctica cristiana. Pablo tenía una forma como escribía las epístolas, se nota cuando uno las lee. Una primera parte que son las verdades de Dios, la verdad de la doctrina de Dios, la doctrina correcta. Él habla esa verdad en la primera parte. En la segunda parte, él lo que hace es exhortar a la práctica, que esa verdad no se quede solamente como un conocimiento, sino que ahora se convierta en un estilo de vida. Entonces Pablo habla de doctrina y práctica. Él pone siempre en sus epístolas una parte doctrinal, y así está en Romanos también. Desde el capítulo 1 en adelante, él ha pasado por una serie de verdades, y pareciera ser que después de terminar el capítulo 8, él está listo para decir: ahora a vivir la vida cristiana. Ya oímos que es el evangelio, ahora vivamos el evangelio. En otras palabras, el apóstol Pablo sabe que el evangelio no solamente es para ser escuchado, ni para ser enseñado, sino también para ser vivido. Para ser vivido.
Pero entonces, el asunto es de que el apóstol Pablo se toma el trabajo de 3 capítulos, 9, 10 y 11, para abordar un tema que quizás para mí como salvadoreño no es ni tan importante. Israel y el Evangelio. El Evangelio y el pueblo del Antiguo Testamento. Y él va a abordar este tema y se toma bastante espacio para hacerlo. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante que él aborde este tema? ¿Por qué no llega a cosas más prácticas? Él ha dicho, por ejemplo, que toda la humanidad está en pecado, una gran verdad. Ha dicho que la única manera de ser justificado es por la fe en Jesucristo, una gran verdad. Ha pasado por la gran verdad de que los que son santificados lo pueden ser por la gracia de Dios y testifican su nueva vida a través del bautismo. Ya ha declarado eso. Ha declarado que el que quiere vivir por la ley termina condenado. Termina con la ley del espíritu del pecado. El espíritu de muerte lo termina venciendo. Pero también en el capítulo 8, él desarrolla el pensamiento que hay una ley superior a la ley del pecado. Esa ley superior a la ley del pecado es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. El espíritu que da vida, el espíritu que transforma. Y en todo el capítulo 8, el apóstol Pablo desarrolla ese pensamiento de que solo es posible que nosotros nos manifestemos como somos por medio del espíritu. O sea, en otras palabras, solo es posible por el espíritu que nosotros seamos lo que somos. Esto es, que seamos hijos libres de Dios. Nosotros hemos sido llamados a ser hijos de Dios, pero solamente por el espíritu lo podemos vivir. Y aunque hay una dimensión futura de la redención en Cristo, él dice, el espíritu en nosotros clama, queremos esa redención, anhelamos ser libres totalmente. Así es que terminamos la semana pasada con esa declaración tan esperanzadora que dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuántos dicen amén a esto? Todas las cosas ayudan a bien, aunque haya oposición, amenazas, enemigos. Nosotros, dice Pablo, podemos declarar en el capítulo 8 que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Pueden decirlo conmigo? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que termina el capítulo 8 declarando con una certeza, con una convicción que hace que uno se emocione cuando lee este capítulo al finalizar. Dice él, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿A cuántos les emociona saber que nada los va a separar del amor de Dios? Esto es una tremenda bendición. Ahora entonces introduce el nuevo tema él. Y nos preguntamos, ¿por qué introduce Pablo este tema? ¿Por qué es tan importante? Porque para Pablo era importante el carácter de Dios. Él no solamente estaba viendo cómo hacemos más práctica la vida, sino cómo nosotros conocemos y quién es el Dios al cual conocemos. ¿Es Dios realmente fiel? ¿Puede Dios cumplir lo que ha prometido? ¿Cómo puedo saber si Él es fiel? Según el apóstol Pablo, yo puedo saber que Dios es fiel porque Él cumple su palabra. Ya en Romanos 3:4, lo leo, Romanos 3:4, el apóstol Pablo dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y dice él, como está escrito, para que seas, le dice a Dios, justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Dios es justificado en su palabra. Él cumple su palabra. Entonces para Pablo hay un conflicto
Pero ese conflicto él ya lo ha tratado, ahora lo va a exponer a la iglesia. Sin embargo, hay los que menosprecian la palabra de Dios. Hay quienes menosprecian la Biblia. No es que la eliminen, puede que la mencionen, puede que la citen, aún puede ser que la usen, pero siempre ponen algo sobre ella. Por ejemplo, puede ser lo práctico. Decir, no es necesario estudiarla, ¿para qué te metes tanto en la Biblia? Mira, hay que ser más práctico, hay que ser práctico en la vida. Vamos a las cosas prácticas de la vida. Entonces se convierten a la filosofía, no al cristianismo, a la filosofía de lo práctico, del pragmatismo. Lo que necesitamos ser prácticos, ¿para qué estudiar tanto la Biblia? Dios trabajó tanto para dejarla, pero nosotros la hacemos a un lado de una sola decisión. Y decimos, no, quiero lo práctico. O quizás alguien más diga o piense, está bien la Biblia, pero mire, la profecía que me dieron, eso es más importante que la Biblia. La profecía es más importante que la Biblia. Y la hacen a un lado. Y cuando se habla de la Biblia, comienzan a pensar que están hablando de un segundo nivel, porque el primer nivel es el de la profecía y el segundo nivel de la palabra de Dios. O puede ser también que algunos, por investigaciones de expertos, hagan que la palabra de Dios diga que solamente tiene leyendas, que tiene buenas moralejas, pero son leyendas, y terminan con el intelectualismo en sus vidas. Y otros abiertamente tratan de eliminarla. Pablo tiene algo que decir sobre eso. Él dice, pero, él tiene un pero, y que lo vamos a desarrollar en todo este mensaje. Quiero recordarles que él, y ese es el título de este mensaje, Dios ha vencido, Él ha vencido, y la palabra de Dios no ha fallado. Él ha vencido y la palabra de Dios no ha fallado. Dios sigue vivo y sigue cumpliendo su palabra y actuando. Vamos a ver ahora cómo lo desarrolla Pablo. Versículos 1 al 3 que hemos leído. El conflicto del apóstol Pablo. ¿Cuál es el conflicto que él plantea? Él dice que está triste. Dicen, según sus palabras, que tiene dolor continuo en su corazón. El Espíritu le da testimonio que él está triste. ¿Y qué le entristece a él? Bueno, que sus hermanos en la carne han rechazado al Mesías, a Jesús, y por lo tanto están condenados. Y eso es lo que le cargaba a él. Sus compatriotas están condenados. Ya en Romanos 10:1, más adelante, él dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él anhelaba que se salvaran. Él deseaba que se salvaran, pero estaban condenándose. Habían rechazado al Mesías. Quizás me detengo un momentito aquí, hermano, para preguntar a la iglesia Campamento de Dios, ¿qué le entristece a usted acerca de su familia? ¿Qué le entristece acerca de este país? ¿Cuál es su oración? ¿Las ha oído las oraciones? ¿Puede meditar en la oración que está haciendo? ¿Qué le carga en su alma? Es importante que nosotros pudiésemos tener el testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón, de estar cargados por un país que se hunde en la incredulidad, que se condena por familiares que no conocen al Señor y que están condenándose y que van directo a la condenación eterna, y comenzar a pensar, Señor, ¿y qué estoy orando? Y comenzar a evaluar nuestra propia oración. ¿Qué es lo que estoy orando? Quiero tener éxito en mi carrera, quiero tener éxito en mi profesión, quiero tener éxito, que mis hijos también, ya después involucro a mis hijos cuando los tengo, y luego cuando tengo nietos van mis nietos, y punto, y cierro. Comienzo a orar por mí mismo, mi círculo, y se terminó todo. Pero Pablo no era así. Pablo está por el Espíritu Santo cargado por toda la nación. Y yo creo que es importante que aprendamos a orar en el Espíritu por toda la nación. Yo digo que Pablo tenía un cierto nacionalismo santificado. Amaba a su país. Tenía amor por el país donde había nacido, por sus compatriotas, los amaba. Y pedía que sean salvos. Pero ellos estaban rechazando al Mesías. Pero el conflicto de Pablo es todavía más profundo. Supera un nacionalismo de ese tipo. Por cierto, que pueden haber nacionalismos
políticos y de otro tipo, pero aquí estoy hablando del nacionalismo santificado que ama a su país. El apóstol entonces habla de algo más. Él aborda el grave problema. Escucha esto, hermano. Él aborda el grave problema que Dios escogió en el Antiguo Testamento a un pueblo y le dio promesas, y ahora parece que no se están cumpliendo. Y ese sí es problema más serio para Pablo. Dios escogió un pueblo y le ha dado promesas, y parece ser que ese pueblo no está recibiendo esas promesas. Y dice, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces? ¿Es que Dios no va a cumplir? Entonces él enlista los privilegios, letra B, enlista los privilegios de Israel natural. Versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5, él hace una lista de los privilegios. Dice que son israelitas y que de ellos, en primer lugar, yo encontré 7, lo voy a mencionar rápidamente. De ellos es la adopción. La adopción. Israel, Dios había declarado: Israel es mi hijo, mi primogénito, había dicho Dios de Israel en el Antiguo Testamento. De ellos es la gloria. Ellos habían sido testigos de la gloria de Dios. En el desierto, la nube, la columna de fuego. En el tabernáculo, la gloria de Dios. En el templo, la gloria del Señor. Eran testigos de la gloria de Dios. El pacto, especialmente el de Abraham, no había sido Abraham el que había escogido a Dios. Dios había escogido a Abraham y le había dado un pacto y había creado un pueblo de parte de él mismo. Y Pablo dice, pero si es que fue Dios al que se le ocurrió llamar a Abraham e hizo pacto y puso su pacto con él, después ratificado con Moisés, ratificado con David, ratificado con los demás. La promulgación de la ley, el cuarto aspecto. Israel era de los que tenían la ley según Dios. No fueron unos legisladores humanos los que la establecieron. Fue Dios el que les dio la ley. Fue Dios el que escribió con su dedo y les dio los mandamientos, más de 600 mandamientos para convivir como nación. Y dice, Dios les dio esos mandamientos. Es Dios el que estableció esta nación. Y es lo que Pablo tiene en su corazón, el culto. En quinto lugar, el culto, la forma de acercamiento a Dios, ellos la tenían. Sabían cómo acercarse a Dios, cómo hacer sacrificios. Dios le había revelado eso a ellos. Las promesas, nuevos cielos, nueva tierra, donde esté reinando el Mesías. Esas eran sus promesas. Y parecía que ahora no las estaban recibiendo. Y los patriarcas, los originadores del pueblo, ellos no estaban pensando en patriarcas cualquiera. Eran los patriarcas que por la fe habían caminado con Dios y habían establecido esta nación. Entonces Pablo piensa y dice, ¿y cómo es posible que ellos ahora no reciban lo que Dios les ha prometido? ¿Cómo es posible eso? Es su gran pregunta, su cuestionamiento. ¿Acaso no fue Dios quien los eligió? Entonces podría ser que Dios les mintió, porque les prometió algo y ahora ya no puede. Como dijo Moisés cuando estaba intercediendo delante de Dios, cuando le dijo Dios, voy a destruir a todo el pueblo, le dijo, Señor, ¿pero qué van a decir los demás? Los otros pueblos van a decir, este lo sacó de Egipto, este Dios lo sacó de Egipto y no los pudo meter a la tierra prometida. Eso van a decir de ti. No, no los mates, déjalos ahí, aunque son rebeldes. Y Dios escuchó la intercesión de Moisés y los dejó ahí. Y entonces Pablo ahora, en ese mismo sentido, dice, ¿cómo es posible que Dios haya prometido y ahora no esté cumpliendo? Pero Pablo dice algo más. Pero dice Pablo, letra C, la palabra de Dios no ha fallado. El versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado. La palabra de Dios no ha fallado, dice Pablo. La palabra de Dios no ha fallado. Dios es fiel. ¿Pueden decir conmigo, Dios es fiel? Una vez más, diga conmigo, Dios es fiel. Ahora dígale a alguien que tenga cerca, hermano, Dios es fiel. Dígale eso a su hermano. Podemos confiar en Él. Podemos esperar con toda certidumbre que su palabra se cumpla. Hermanos, podemos apostar nuestra vida que
que Dios va a cumplir su palabra, porque Dios es fiel. Pero ¿cómo? ¿Cómo es eso? En la segunda parte del versículo, el apóstol Pablo, del versículo 6, él explica cómo Dios cumple su palabra. Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces la pregunta, como que dijera, ¿qué diría un judío? ¿Qué? Se agarraría los pelos. ¿Qué? ¿Que no todos los israelitas son israelitas? ¿Qué quiere decir Pablo? No todos los israelitas son israelitas. ¿Qué es eso? Y dice Pablo, sí, ¿me oíste bien? Sí, eso estoy diciendo. Es que existe el Israel espiritual. Y ese es el segundo punto, el Israel espiritual. El Israel espiritual, quienes son elegidos por misericordia y gracia. Elegidos por misericordia y gracia. Dice el versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, escuchen hermanos, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes de Dios. Entonces, el Israel espiritual está formado por los que nacen por la promesa. En ellos se cumple la palabra de Dios. Son los nacidos por el Espíritu. Esos son el Israel de Dios. Es el Israel espiritual. Y dice Pablo, es que no es con todos el asunto. Y aquí está tratando un problema muy de fondo. Porque si Dios les prometió a ellos y no les va a cumplir, Dios es mentiroso. Pero Pablo dice, no. La palabra de Dios no ha fallado. Lo que pasa es que hay un grupo de gente que creen que son descendientes, pero no son descendientes. Los descendientes son los de la promesa, los que han sido elegidos por misericordia. Por eso dice el apóstol en el versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme, escuchen por favor, atiendan a la palabra de Dios, el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. El propósito de Dios no se cumple por nuestras buenas obras, se cumple porque Dios es fiel, porque Él nos ha llamado, porque Él nos ha elegido. Y ese es el pueblo que dice, a ellos Dios se lo va a cumplir. En ellos está siendo cumplido el propósito de Dios. Y dice él, se le dijo el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y dice el versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Y qué dice Pablo? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¡Aleluya! Alabado sea Dios por su misericordia. Grande es la misericordia de nuestro Dios. ¡Wow! Bendito sea el Señor. Aleluya, bendito sea Dios. Hermanos amados, es que Dios es un Dios que tiene sabiduría, pero también tiene misericordia. Y nos ha escogido por misericordia. No es del que corre, no es del que tiene grandes determinaciones, de quien Dios tiene misericordia. Pero ¿cómo fue entonces realizado este plan, este milagro de ese Israel espiritual naciendo? ¿Cómo se realizó? ¿Cómo hemos venido a ser parte del pueblo actual de Dios? Al ser justificados por la fe en Jesucristo. Letra B dice, justificados por la fe en Jesucristo. Así nos introducimos y somos parte del pueblo del Señor. Justificados por la fe en Jesucristo. Romanos 9, 25, 26. Oigan lo que dice el Señor en su palabra. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo.
¿Cuántos antes no eran pueblo de Dios y ahora somos pueblo de Dios, hermano? Antes éramos los gentiles, no pueblo de Dios. Pero Dios determinó y dijo, pues yo voy a hacer que esos que no son mi pueblo, yo los voy a llamar y les voy a decir, son mi pueblo. Son mi pueblo. Alabado sea Dios por eso. Y además dice, y a la no amada, Él le va a decir, amada. ¿Cuántos son amados de Dios en este lugar? ¿Cuántos antes sentían que estaban solos y que nadie, ni Dios los quería? Ni Dios te quiere, dice algunos. A vos ni Dios te quiere. Así dicen algunos, pero bendito sea Dios, que por la fe en Jesucristo fuimos justificados y ahora somos amados de Dios. Dios nos ama, nos ha aceptado el Señor nuestro Dios. Y dice en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Bendito sea Dios. Somos ahora el pueblo de Dios, somos llamados hijos de Dios. Antes era Israel natural, pero ellos ya no son más. Ahora hay un Israel espiritual. Los que hemos creído en Jesucristo somos el pueblo de Dios en esta época. Somos la nación de Cristo, somos el pueblo redimido, somos el pueblo escogido. Dios nos ha escogido por misericordia, por misericordia. Bendito sea Dios por eso. Más dice todavía en Romanos 9, 30, 33 en este punto el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? Pregunta Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Que los gentiles, oiga lo que se dice, que los gentiles que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia. Wow, ¿cómo es esto? Los que no iban tras la justicia, alcanzaron la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, natural, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Oiga este versículo, hermano. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. ¿Quién es esa piedra? ¿Quién es esa roca, hermanos? Jesucristo dice, pongo en Sión, pongo en la iglesia. Aquí se refiere a la iglesia es Sión en el Nuevo Testamento. Eso lo dice Hebreos 12. La iglesia es Sión, dice, pongo en la iglesia, pongo en Sión la roca que será tropiezo para muchos. Será tropiezo, pero también dice, y el que creyere en él, que dice la palabra, no será avergonzado. El que cree en Jesucristo no será avergonzado. El Señor promete, y aquí está lo que está el apóstol Pablo enseñándole a toda la iglesia. Le dice, ¿saben qué? El evangelio está llegando a todas las naciones, pero hay un asunto. Algunos están argumentando, no, es que con Israel natural, porque a Israel natural le prometió Dios todo esto, no puede ser con ustedes. Entonces Pablo dice, no, porque no todos los que son de Israel natural son verdaderos hijos. Solamente son los que han creído en Jesús por la fe. Ellos alcanzaron la justicia y ahora son hijos de Dios, hijos del Dios viviente. ¡Qué bendición, hermano! Ahora somos pueblo de Dios, somos hijos del Dios viviente. Y dice él, y no seremos avergonzados. Dígale a alguien más esta gran noticia, hermano. Por creer en Jesús, usted no será avergonzado. Dígale esa gran noticia a alguien más. Aleluya. No seremos avergonzados porque estamos, escucha hermano, no seremos avergonzados porque estamos destinados para la gloria de Dios. Letra C, destinados para la gloria de Dios. Romanos 9, 22 al 24 dice, escuche lo que dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y escucha esto hermoso. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es, dice el apóstol, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Cuántos vasos de misericordia tenemos en este lugar?
¿A cuántos Dios los ha llenado de su misericordia? Y dice que entonces nos destinó para gloria. Tenemos un destino que es la gloria de Dios. Nuestro destino es que seremos llenos de la gloria de Dios, que manifestaremos la gloria de Dios. Ese es nuestro destino. Nosotros estamos destinados a la gloria de Dios. Su destino no es de destrucción. Su destino y su futuro no es de frustración. Su destino y su futuro no es de derrota. Su destino y su futuro es de gloria. Es de gloria para el Señor. Aleluya. Alabado sea Dios por eso. Teniendo esta seguridad, entonces, hermanos, escúchenme por favor, amados hermanos. Ese Dios al cual adoramos, que nos escogió, que nos ha destinado para su gloria, que estamos caminando, ese Dios, a ese Dios adoramos. Entonces Él nos dice, cuando te maldigan, bendecí a los que te maldicen. Bendecílos, porque yo te he escogido como vaso de misericordia. Te hacen mal, pero yo te he escogido como vaso de misericordia. Yo lo voy a llevar para que sea lleno de misericordia. Yo tengo un destino para ti. No importa lo que hayas pasado. Creciste en un orfanatorio sin padres. No importa, tus padres te abandonaron. Quiero decirte que yo te he escogido como vaso de misericordia y yo te he destinado a que sea lleno de mi gloria. Fuiste violada cuando estabas niña. Fuiste violada, se burlaron de ti, pareciera ser que no vales. Yo te digo, dice el Señor, yo te he escogido como vaso de misericordia. Mi destino para ti es que sea llena de la gloria de Dios, mujer. Es el Señor quien nos ha destinado para eso. Por lo tanto, cuando nos persiguen, bendecimos, oramos por ellos. Nos critican y los bendecimos. ¿Por qué? Porque nosotros no dependemos de las maldiciones de la gente, ni de las críticas de ellos. Nosotros dependemos de la voluntad expresa de nuestro gran Dios, que ha destinado que seamos llenos de la gloria del Señor. Alabado sea Dios por eso. Por eso Dios, Jesús puede pedir, ahora ora por tus enemigos. No tengas miedo de ellos. Aun si te matan, yo te destiné para mi gloria. Tú vas a ser llenado de mi gloria. El apóstol Pablo decía, sé que por vida o por muerte, Cristo siempre será magnificado en mi cuerpo, en todo momento y en todo lugar. Alabado sea Dios por eso. Tremenda la declaración del apóstol Pablo. Por eso podemos confiar que, en tercer lugar, el Señor ejecuta su palabra en la tierra. Podemos confiar que el Señor ejecuta su palabra en la tierra. En Romanos 9, versículo 18 al 21, se nos habla de la soberanía de Dios. Se nos habla de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, que dice la palabra, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Hermanos, la soberanía de Dios no excusa, no elimina la responsabilidad humana. Somos responsables delante de Dios. Tenemos que responderle a Él. Tenemos que responder a nuestro Dios. Pero Él es soberano y hará su voluntad siempre. Él es soberano. Este es un misterio que, si usted quiere, pase toda la vida meditando en Él. Pero es cierto, Dios hará su voluntad y nosotros tenemos que responderle a Él. Tenemos que responderle a Él. Y eso, hermano, nos lleva a nosotros a no vivir una vida irresponsable como cristianos. Tenemos que ser cristianos responsables. Dios es soberano, me ha escogido, me ha llamado, Él me ha santificado. Él tiene un destino glorioso para mí. Pero yo soy responsable. No soy de los mediocres. No me acomodo a la cultura. Yo voy a buscar lo mejor. Voy a seguirme esforzando. Yo no estoy contento con la mediocridad. Yo voy a hacer lo mejor para el Señor. Es decir,
El decir irresponsablemente, bueno, como Dios me ha escogido, que Él lo haga. Eso no cabe en el pensamiento cristiano. Cuando yo predico este mensaje, tratando de comunicar el Evangelio, estoy luchando, batallando por toda una congregación. Dios me va a pedir cuentas que les prediqué a ustedes. Dios me va a pedir cuentas a mí que les prediqué a ustedes. Y yo espero entregarle cuentas y decirle, yo, Señor, traté de predicarles todo el mensaje. Todo. Yo espero que usted tenga paciencia para escuchar las Escrituras, porque con la paciencia de las Escrituras encontramos la paz de Dios. Con la paciencia de las Escrituras. Porque yo no quiero estarle contando chistes aquí, entretenerlo para que se sienta motivado para unos 3 días más. Yo no quiero estar aquí a usted contándole cosas, a veces, ¿verdad? Bueno, por cierto que no soy muy chistoso, pero a veces algunas cosas salen, ¿no? Pero no es para eso la reunión aquí. Usted viene aquí para oír el Evangelio de Dios, para saber cómo se vive ese Evangelio. Porque, hermano, ¿de qué me sirve a mí que usted esté motivado el día de mañana a decir, voy a ir a trabajar, voy a ir, sí lo hago, voy a conquistar el mundo, y usted no sabe todavía si es salvo? Usted no sabe todavía si es hijo de Dios, si es descendiente de Dios. Usted piensa que solo porque sabe cantar, se conoce los cantos, ya, ahora soy hijo. Usted piensa que por eso es hijo de Dios. La Biblia habla de que el Israel espiritual son los que han creído en Jesucristo, los que han confiado en Él, y por fe ahora son justificados, y ahora viven esa justicia en su vida diaria. Y hermanos amados, esto es algo importante para mí. Por eso ahora les digo, ¿quién eres tú para decirle a Dios, para altercar con Él? Más bien yo debo de decir, Señor, entonces, ¿qué quieres que haga? Has tenido misericordia de mí, y ahora, ¿qué quieres que haga? Como dijo Pablo, no se puso él a altercar primero. Bueno, ¿y por qué me cogen a mí? Pues, ¿y por qué aquel? Y comienza, no, yo ya sé, yo comprendo, he entendido que has tenido misericordia de mí. Yo no valía nada, pero me escogiste, Señor. ¿Qué quieres que haga ahora, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que me vaya a otro país? Me voy a ir. ¿Quieres que me quede aquí? Me voy a quedar. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y cuando vengan las batallas, y cuando vengan las luchas, y cuando vengan los enemigos, y cuando vengan los que critican, yo voy a decir siempre, Señor, tú tienes un destino para mí. La gloria tuya es mi destino. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Por qué puedo decir eso? Porque el Señor ejecuta su palabra, porque Él es soberano, pero también porque Él es justo y misericordioso. Él es justo y misericordioso. Versículos 28 y 29 dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Yo quiero que diga esta hora, el Señor cumple su palabra en mi vida. Dígalo, por favor. Dígame cuál demonio se va a oponer a que eso suceda. Dígame cuál enemigo va a venir a decirle, Dios, no lo vas a poder hacer, yo voy a cumplir, yo voy a obstaculizar eso. Quiero decirle que si usted es hijo de Dios, si usted realmente ha confiado en ese Dios que hemos declarado esta mañana, la palabra de Dios se va a ejecutar en usted con prontitud. Dios va a cumplir su palabra en usted. Alabado sea Dios por eso. Ahora dice que lo va a hacer en justicia nuestro Señor. Como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, qué expresión más bella, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejante. Dios es misericordioso. ¿Qué pasaría, hermanos, si Dios tratara este país como algunos quisieran? Y me han dicho a veces, hermano, ¿y por qué no oramos? Se mueren los buenos. ¿Por qué no oramos que se mueran todos los malos? Que Dios elimine a todos los malos y así se arregla todo aquí. Si yo oro eso, el primero que voy a morir voy a ser yo. Inmediatamente caigo, mata a los malos, y caigo muerto yo. Porque malos somos todos, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y el Señor nos ha apartado para su gloria, para su alabanza, como Sodoma habríamos venido a ser. Destruidos totalmente, hermanos. Miren, por favor, tristeza hay en el alma muchas veces. Tristeza. ¿Por qué? Porque a veces decimos, somos bastantes, somos muchos evangélicos, ¡qué montón somos! Fornicación, homosexualidad, hasta homicidios dentro del pueblo del Señor,
de los que se llaman pueblo de Dios. Engaño, mentira, usura. Dios ha dicho que no hagamos eso y se hace dentro del pueblo de Dios como algo normal. Hasta como le dije hace unos meses, que un hermano decía, mire, hermano, se quiere ir para Estados Unidos. Hey, hay un hermano que es coyote, vaya a buscarlo, este es el teléfono. Al hermano coyote. De todo. Vendedor de drogas en medio del pueblo que se llama de Dios. Dolor. ¿Y de qué me sirve decirle, oh, va a ser usted vencedor, váyase para allá, váyase, va a ser vencedor? ¿Cómo no? Va a vender más droga, ¿cómo no? Vaya, va a ser vencedor, siga teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, vaya, hágalo. Usted necesita consolación y que Dios le diga, soy tu amigo, no hay problema, sigue adelante, siga. ¿Cómo no? No es eso. Y este es un punto importante con el cual le quiero cerrar mi mensaje. Dios es justo y tiene misericordia, por eso siempre veremos el remanente salvo por la justicia de la fe. Siempre veremos el remanente salvo, versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel. Escuche lo que dice Isaías. Y ahora lo dice Pablo, y ahora en el siglo XXI lo decimos nosotros aquí. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Siempre hay gente que vivirá para la gloria de Dios. Siempre encontrará gente que va a buscar el honor de Jesucristo. Siempre habrá gente que va a tratar de vivir honrando el nombre que se invoca sobre ellos. Porque si me dicen cristiano a mí, lo que tengo es el nombre de Cristo sobre mí. Y yo quiero honrarlo a Él. A veces no lo hago. Y debo confesar de rodillas, decirle, Señor, perdóname, no lo logré hacer. Pero Señor, levántame. Levántame, quiero honrar tu nombre. Esta semana, el día de ayer, quiero decirlo desde el púlpito porque algunos no se van a dar cuenta después. Encontraron en un motel a un hombre que es un predicador, dice ahí. Predicador evangélico, se encuentra muerto, asesinado en un motel. Entró con su pareja, el otro hombre, a las 3 de la tarde de un día. Al día siguiente lo encontraron asesinado, apuñalado. La pareja, otro hombre, lo mató. Predicador. Dice en el lugar donde predicaba y todo en el periódico. Y la gran pregunta es, ¿y de qué se trata esto? Que sean bastantes, montones y montones. Y el evangelio rebajado a casi nada. Porque mientras más bajo el evangelio, más gente va a sentirse bien. Pero el evangelio no solamente es para ser oído. El apóstol Pablo dice que hay un remanente que es para vivir el evangelio. Un remanente que vive el evangelio. Un remanente que dice, vamos a vivir para la gloria de Dios. Nos va a costar, pero le vamos a echar ganas. Vamos a luchar por la gracia de Dios. No vamos a estar aquí acomodados. Es que todos lo hacen. Es que todos ven pornografía. Todos lo hacen en la televisión, ahí en el internet. ¿Y yo qué voy a hacer? Si entra eso automáticamente. Viera que entra automáticamente. Entra. Nadie lo puede detener. Yo debo de pelear, debo batallar, unirme a otro. Ayúdame, hermano, ayúdame. Pero yo le puedo decir una cosa, que hay un remanente que vive para la gloria de Dios. Por eso Dios no ha destruido la tierra, porque hay un remanente que está buscando el honor de Dios y luchando para que Dios sea glorificado. Está buscando que el honor de Dios sea reconocido. Un remanente que representa dignamente a su Señor aquí en la tierra. Que está buscando eso. Dice, los que buscan la gloria de Dios. Hermanos amados, Iglesia Campamento de Dios que me oye esta mañana, todos ustedes que me escuchan, les invito a que seamos parte de ese remanente, a que no seamos de los que nos damos por vencidos, nos tiramos acomodados al mundo. Entonces, en aplicación para esta semana, en primer lugar, anuncie esta semana el Evangelio. Anuncie el Evangelio. Dígale a otro acerca de Jesús, de la obra de Cristo, cómo Cristo murió por usted. Dígale a otro. Su obra suprema de amor. No se quede al nivel, hermano. Si es que yo soy evangélico, si yo nací entre las bancas o entre las sillas del local de la iglesia, ahí nací yo. No se quede en eso, por favor, en el nombre de Dios. Diga, yo voy a vivir para el Señor. Determine que usted es hijo de Dios. Asegúrese que es hijo de Dios.
Aleluya. Así que, pero también anúncielo, dígale a otro acerca de eso. En segundo lugar, ore cada día por la salvación de su nación y las naciones de la tierra. Ya no ore solamente por sacar 10 en el examen, estudiantes, amén. A sacar 10, ¿qué querés que ore por vos? Que saque 10, pastor, que saque 10. Y algunos hasta se ayudan con una copiecita por ahí. Y dice, para dar testimonio de que nosotros sacamos 10 y hasta con copia. ¡No, hombre! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Bueno, esta semana los estudiantes tienen que orar por la salvación de sus compañeros, la salvación de otra gente, la salvación de su familia, la salvación de este país. A Pablo le dolía, le cargaba eso. Tenemos que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Tercero, confíe en la soberanía, justicia y misericordia de Dios para ejecutar su palabra en su vida, hermano. Confíe. Descanse que Dios va a cumplir su palabra en usted. Descanse en eso. Y como hemos dicho, este mensaje se llama Él ha vencido. Su palabra en su palabra nosotros no ha fallado, su palabra no ha fallado. Estamos en la línea de llegar hasta el Congreso, hablando de Él ha vencido, en base a la epístola de los Romanos. Él ha vencido y su palabra no ha fallado. Nos preparamos entonces para ir al Congreso, nuestro grupo de pacto. Comparta esta palabra en su grupo de pacto. Prepárese para ir al Congreso. Hagamos de este tiempo un tiempo en donde nuestras vidas sean transformadas y cambiadas. Oramos al Señor. Incline su rostro. Padre, gracias. Gracias porque eres bueno. Te adoramos, Señor. Hermano, si usted ha venido por tiempos a la congregación y usted no está seguro de verdad ser hijo de Dios, dígale, Señor, yo me quiero asegurar de eso. Si usted es hijo de Dios, entonces dígale, gracias porque me escogiste. Yo pensé que yo te había escogido a ti, pero ahora me doy cuenta que ha sido al contrario totalmente. Tú me escogiste a mí, Señor. Dígale gracias, Señor. Gracias porque me has escogido. Para misericordia, por misericordia y para la gloria tuya. Tú me escogiste, Señor. Aleluya.